más grupos, lamentablemente no te podría responder, pero ese sería el camino que deben seguir. Ya vamos a comenzar la clase. Ya, entonces comenzaremos. Sigue habiendo personas tratando de ingresar, esto debería ser cada vez menor, como habíamos indicado, pero no sé qué es lo que pasa. Siempre hay personas que quieren ingresar después de la hora establecida. Ya, no hay problema, yo los acepto, pero debería reducir esta cantidad de solicitudes. Vamos a compartir la pantalla. Ya, nos habíamos quedado acá por el problema del lápiz. Ya vi la manera de ver el porcentaje y toda esa cuestión. Entonces ya voy a prever y no tener este problema. Por ejemplo, ahorita estamos con un 100% de carga, lo cual debería ser más que suficiente para la clase. Pues vamos a continuar y terminar este problemita que ayer no habíamos terminado de manera verbal, ¿ya? Pero lo vamos a culminar. Entonces, para el segundo caso, cuando la resistencia no vale 1.2K, sino vale 3.2K, hallar el voltaje BXY nos sale 12 punto algo voltios. Por lo tanto, habíamos indicado que debemos concluir de que el Zener va a estar prendido, ¿no? ¿Por qué? Porque cumple el requisito, ¿no? Para prenderse. Ahora volvemos a dibujar nuestro circuito para responder a las variables. Y acá estaría el diodo Zener, ¿no? Reemplazamos en vez del diodo Zener por una batería de un valor constante. Y el valor constante en este caso va a ser el voltaje Zener, ¿no? Volvemos al problema. Voltaje Zener 10 voltios. La resistencia de protección en K. No nos olvidemos que esto vale 3.2K. ¿Ya? Acá podría ser B sub 0 o BL, dependiendo qué variable se esté usando. Por acá va a estar la corriente de la carga, corriente del Zener, y acá el IR o IRS, ¿no? ¿Qué es lo que me preguntaba? Tenemos que responder a que va a ser igual B sub L. B sub L en este caso se puede ver que como el diodo está prendido, B sub L no va a ser 12.2 voltios, ¿no? B sub L va a ser 10 voltios. Luego, BRS, el voltaje en la resistencia de protección. Como el Zener está prendido, entonces acá el voltaje sería 6 voltios, ¿no? En este nodito vamos a tener los 10 voltios. En este nodo tenemos 16, por lo tanto 6 voltios le va a caer a la resistencia de protección. Luego, corriente Zener. La corriente Zener, sabemos que IRS es igual a I Zener más IL, ¿no? Donde ahí podríamos determinar que va a ser igual la corriente que está pasando por el diodo Zener. IL, ¿cómo podemos hallar IL? IL lo vamos a hallar, tenemos el voltaje y tenemos la resistencia, ¿no? Va a ser 10 sobre 3.2K, ¿no? Y tenemos lo que es IL. IRS,
ese va a ser el voltaje en RS, que es 6 sobre la resistencia, ¿no? Sería 6000. ¿Ya? Calculando el IL, veamos si lo tenemos registrado. El IL sale 3.12 miliamperes. Por lo tanto, puedo hallar la corriente Zener. Y la corriente Zener me va a dar 2.87 miliamperes. ¿Ya? Luego, ¿qué más nos pide? Nos pide la potencia Zener. La potencia Zener va a ser el voltaje Zener por la corriente Zener, ¿no? Por lo tanto, sería 28.75.7 milivatios. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera hemos concluido el problema anterior. Entonces, ¿qué aspectos importantes deben tener en cuenta para este primer caso? Primero, determinar el estado del diodo Zener, ¿no? Y para eso tienen que tener claros los requisitos para que un diodo Zener pueda estar prendido y pueda estar apagado. Perdón, un momentito. Hola. Ingeniero, una pregunta. Ya, vamos a continuar. Ingeniero, una pregunta sobre el ejercicio. Dime. El diodo Zener, la polarización cuando se vuelve a fuente de tensión, no importa la localización del polo positivo y del polo negativo. Importa, ¿no? Porque si te fijas la gráfica que vimos ayer, bueno, vamos a tratar de escribir acá. Entonces, la curva, ¿no? La curva era así. Vamos a hacer un bosquejo, ¿ya? Aquí era así. Aquí era casi cero, podríamos decir cero. Y a partir de cierto momento se comporta como una fuente de tensión. En este caso, ¿cómo está el diodo Zener polarizado? En este primer cuadrante está polarizado directamente, ¿no? Más o menos. ¿Ya? En esta partecita de acá, en este lado, está polarizado inversamente. Fíjate la posición de los signos. Y acá el detalle es que a partir del voltaje de ruptura o voltaje Zener se comporta como una batería. En este sector, una vez que le apliques en sentido inverso un voltaje mayor o igual al voltaje Zener. Entonces, si lo vemos de manera vertical, es como si tuviera esto. El diodo está polarizado de esta manera, ¿no? ¿Por qué razón? Porque tiene que estar polarizado inversamente. Y le estoy aplicando aquí un voltaje. Ve, aquí ya no le pongo el signo porque por la forma en que se está polarizando ya estoy hablando de polarización inversa. ¿Ya?
Acá tengo dos posibilidades. Si este voltaje es mayor o igual que el voltaje Zener, decimos Zenerón, ¿no? Y si este voltaje es menor al voltaje Zener, decimos Zenerón. Cuando el Zener está off, simplemente abrimos, ¿no? Y no es crítico, se abre. En cambio, cuando el Zener está prendido, respetamos la polaridad y el positivo estaría arriba y el negativo abajo. Es por eso que reemplazamos en el circuito de esa manera. Si te fijas en el circuito del regulador de tensión, la disposición del Zener, el cátodo está en la parte superior y el ánodo está en la parte inferior, de manera que el circuito lo polarice inversamente. Es por eso que sale esa polaridad. ¿Ya? Espero se haya podido aclarar tu duda. Sí, Inge, gracias. Ya. Continuamos. Lo que les decía, en este primer caso, los aspectos importantes es, primero, el estado del diodo, para eso hay un mecanismo para averiguar. Luego, el otro aspecto importante es verificar que el diodo Zener no supere su corriente Zener máxima o su potencia, ¿de acuerdo? Acá en este problema nos dieron el dato de la potencia máxima, que es 30 milivatios, y en el ejercicio vimos que está trabajando a 28 punto algo. Entonces no va a haber problema, el Zener va a trabajar sin sufrir ningún daño. ¿De acuerdo? Ahora veamos el segundo caso. El segundo caso para el análisis del diodo Zener es el siguiente. Caso 2. En este caso el BI no va a variar, es decir, BI fija y RL va a variar. ¿De acuerdo? Entonces, si hago un bosquejo del circuito, ¿qué es lo que me puedo imaginar? El esquema no va a cambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque es el esquema de un regulador de tensión. Lo que sí, acá tengo que considerar en RL la presencia de un potenciómetro, ¿no? Claramente me dice que RL varía. Y en la entrada, como me dice BI fija, yo puedo imaginarme un BI con estas características, ¿no? BI fijo, ¿de acuerdo? Pues obviamente acá va a estar la salida. Aquí si tengo un IL, este IL va a poder tomar valores de IL mínimo y IL máximo. ¿Por qué razón? Porque va a depender del valor de la carga que esté utilizando. Cuando yo utilice la carga máxima, voy a tener la corriente mínima, ¿de acuerdo? Y cuando tenga la carga mínima, voy a tener la carga máxima. Es decir, RL también estaría variando, ¿no? Vamos a hablar de un RL máximo y un RL mínimo, los dos extremos, ¿ya? Y acá voy a tener un IRS. Como el BI no varía, pues el IRS va a ser, puedo decir, de un solo valor. No va a haber mínimo, máximo. Ejemplo, mi BI que valga 70 voltios. Mi Zener se prende. Mi Zener, digamos que sea de 20. Pues la caída en RS va a ser 50. Sobre RS me va a dar una corriente, ¿no? Y acá el ICENER, lo mismo. Va a poder ser mínimo o va a poder ser máximo. Obviamente, para tener el mismo resultado de IRS, la combinación va a ser ICENER máximo más IL mínimo o ICENER mínimo más IL máximo.
no pueden ser ambos máximos, ¿no? Porque la suma me tiene que dar siempre el valor de IL. ¿De acuerdo? En resumen, vamos a tener un RL que va a tener los dos extremos, ¿no? IRL mínimo y RL max. A consecuencia de eso, el IL también en algún momento va a tomar el valor más pequeño o mínimo y en otro momento va a tomar el valor más alto, ¿no? Y lo estamos llamando máximo mínimo. La corriente del Zener de la misma manera. Y Zener mínimo y Zener máximo. ¿Ya? En el caso del Zener, si en el problema no te indican el valor del I-Zener mínimo, es decir, no te dicen, por ejemplo, en este caso, este diodo Zener, para encender se necesita un I-Zener mínimo de 5 miliamperes, por ejemplo, y no tenemos ese dato, entonces podemos usar y usamos, es válido, 0 miliamperes, es decir, que el diodo cumple el requisito del voltaje y ya se enciende. Hay otros casos que aparte de cumplir el requisito del voltaje, también tiene que haber un requisito de corriente mínima, ¿no? Eso se va a especificar en el problema. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la idea de este segundo caso? La idea de este segundo caso es hallar el rango o intervalo de RL que garantizará que el diodo Zener esté prendido. Es decir, yo puedo elegir cualquier resistencia, ¿verdad? Pero no todas las resistencias van a hacer que el Zener se prenda. Entonces, la idea es hallar de manera matemática cuál es el intervalo de RL que va a hacer que el diodo Zener siempre esté prendido. Obviamente, un valor fuera de ese intervalo debería ocasionar que el diodo Zener no se prenda, ¿no? Que esté apagado. Entonces, vamos a trabajar en este aspecto, ¿ya? Entonces ya tenemos la nomenclatura para poder referirnos a las variables. Entonces, nuestro punto de partida es que el Zener esté prendido. ¿Por qué razón? Porque ese requisito es parte del enunciado. ¿Ya? Lo estoy marcando de color azul. ¿Qué quiere decir? Que mi B sub 0 va a valer voltaje Zener. ¿Por qué razón? Que me está diciendo que halle el rango de RL, para garantizar que el Zener esté prendido. Entonces tengo que asumir que el Zener esté prendido, ¿no? Voltaje C. Ahora, las primeras ecuaciones que podría plantear, por ejemplo, RL máximo, ¿a qué va a ser igual? Si yo reviso el voltaje en la carga, como estamos diciendo que está prendido, el voltaje en la carga tiene que ser voltaje Zener, ¿no? Yo podría hallar como voltaje Zener sobre la corriente que va a circular, ¿no? Y por ley de Ohm, ambos no pueden ser máximos. Entonces, tendría que ser sobre IL mínimo. ¿De acuerdo? Ahorita no tengo los valores, pero esta es una ecuación que sí puedo utilizar para este caso. Si quiero hallar RL máximo, voy a dividir el valor del voltaje Zener sobre la corriente en la carga mínima. De manera similar, para RL mínimo. Para RL mínimo, el voltaje es el mismo, pero tengo que dividir entre IL máximo. ¿De acuerdo? Entonces serían mis dos primeras ecuaciones. Veamos qué más podemos hacer. También podemos decir que
BI es igual al voltaje en la resistencia de protección, RS, más voltaje centro. Eso es válido. Puedo decir BI es igual al voltaje en RS más voltaje centro. ¿De dónde saco esto? Venimos al circuito. BI es en este nodo, ¿no? Ahí tengo el BI. Y voltaje Zener lo tengo acá, en este otro nodo. Que refresque, ya. Vamos al otro color. Azul, hay mucho azul, no se nota. Lo que les decía, en este nodito, si yo mido, voy a tener BI, ¿no? Si mido el voltaje en este nodo, voy a tener voltaje centro. Entonces podría ser una malla, ¿no? Y cerrar el circuito, decir BI es igual a BRS, donde BRS está acá, ¿no? Más voltaje centro. Y ya hemos cerrado el circuito. Esta es la ecuación que estoy planteando en la parte inferior. ¿Correcto? Ahora, yo podría seguir desglosando y decir, no cambiar de color, ¿qué pasó? BI igual, esto va a ser IRS por RS, ¿no? Simplemente estoy escribiendo de otra manera esa variable. Más voltajes. ¿De acuerdo? Ahora, el IRS, que va a ser igual. El IRS va a ser igual a BRS sobre R sub S. Y a la vez, IRS va a ser igual a la suma del ICENER más la corriente en la carga, ¿no? Si hacemos ley de corrientes en este nodo. ¿Bien? Entonces puedo decir que IRS va a ser igual a ICENER mínimo más IL máximo. Y también podemos decir que IRS va a ser igual a ICENER máximo. No puede ser más IL máximo por lógica, ¿no? Si este aumenta, el otro tiene que disminuir. Más IL mínimo. ¿De acuerdo? Estas serían las ecuaciones críticas para este caso. ¿Sí? Obviamente va a haber otras ecuaciones que ya son secundarias, ¿no? Que son de conocimiento de todos durante la solución del problema. Pero esto es lo importante para esta situación. Entonces yo de esta manera voy a garantizar que mi CENER esté prendido, ¿no? Hallando la resistencia procediendo de esta forma. ¿De acuerdo? Inicialmente esto es un poco confuso porque empiezan a aparecer que mínimo, que máximo, que resistencia más alta, más pequeña, corriente, etc. ¿Ya? Véanlo, vuelvan a revisarlo y si tienen dudas se puede aclarar. Pero para complementar, vamos a resolver un problema y ahí vamos a verificar, vamos a hacer las pruebas para ver que evidentemente los rangos elegidos son los que garantizan que el diodo Zener esté prendido. Y algún valor fuera de rango, obviamente debería ocasionar que el diodo Zener no se prenda o no trabaje. ¿Correcto? ¿Qué les parece si hacemos el ejemplo? Y vamos a ir aplicando y ahí de repente surjan las dudas. ¿Ya? Nos plantearemos el ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Pues acá usamos la representación correcta, como RL va a variar. Usamos el símbolo de un potenciómetro.
Ya. ¿Qué datos tenemos para este problemita? Por ejemplo, nuestro primer dato, voltaje Zener, también 10 voltios, y Zener máximo, 32 miliamperes, y BI, en este caso, vale 50 voltios. Ya tenemos esa información. ¿Qué es lo que nos piden? Inciso A, hallar rango RL y también de la corriente I sub L que mantendrán el voltaje de RL en 10 voltios. ¿Ya? Inciso B, hallar el valor nominal máximo. Para no estudiar mucho y ganar tiempo, la siguiente voy a tratar de tenerlo en diapositiva, los enunciados de los problemas, ¿ya? Así ganamos un poquito de tiempo. De la potencia del centro. Ya, no tenemos más información, entonces podemos comenzar a trabajar. ¿Qué les parece si intentan unos minutitos y luego resolvemos juntos? ¿Ya? Entonces comiencen a trabajar, ahí tienen la parte teórica de este caso, vean cómo pueden aplicar y veamos qué es lo que vamos obteniendo. ¿Ya? Pues trabajaremos unos 5 minutitos y luego lo resolvemos juntos. ¿Ya? Comiencen por favor a trabajar. Yo podría preguntar a cualquiera de los 112 que están conectados para ver algún punto en particular.
Ya, vamos a continuar. No sé cómo les ha ido. Vamos a resolver el problema. Ya. Para esto, veamos los datos que tenemos. Ya revisando la información, primero tengo que reconocer el caso al cual corresponde. Primer caso, BI fijo, RL fijo no corresponde, ¿no? Descartado. Segundo caso, BI fijo, RL variable, sí corresponde, cumple los requisitos. Entonces trabajamos en esa opción. Por ejemplo, puedo observar que podría hallar esta corriente, ¿no? El IRS. ¿Por qué razón? Porque tengo el BI como dato y como me dice que el BRL tiene que estar en 10 voltios, claramente la única opción es que el Zener esté prendido, ¿no? Por lo tanto, el Zener está prendido. Podríamos hallar esta corriente IRS. Solución. El BRS se puede ver que va a ser 50 menos 10, ¿no? 40 voltios. ¿De acuerdo? Y el IRS va a ser 40 sobre un K, por lo tanto 40 miliamperes, ¿no? Ya tengo ese dato. También revisando mis apuntes puedo ver que para este caso tengo dos posibilidades para el IRS. Entonces anotamos, ¿no? Una opción, Zener mínimo más IL máximo. La segunda opción, Zener máximo más IL mínimo. ¿Ya? En primer caso, IRS lo conozco, IL máximo no lo tengo todavía, y Zener mínimo, revisamos, no nos indica nada. Pero les había indicado que si no les indica nada, el Zener mínimo lo pueden usar como 0 miliamperes. En el segundo caso, Zener máximo lo tenemos, IRS tenemos, podríamos hallar IL mínimo. Pues hallemos ambas corrientes. ¿Ya? Empecemos por el primero. Entonces, IL máximo, en este caso, va a ser igual a 40 miliamperios también. Y la corriente IL mínima, acá tenemos, ¿no? IRS vale 40 y Zener máximo, revisamos el problema, vale 32 milis, por lo tanto IL mínimo va a valer 8 miliamperes. Con estos datos podemos hallar mi IRL mínimo, que va a ser igual a 10 sobre IL máximo, sobre 40 miliamperes, y mi IRL máximo, que va a valer 10 sobre la corriente IL mínimo, 8 miliamperes. Si realizamos cálculos, el RL mínimo debería salirme 250 ohmios y el RL máximo 1250 ohmios. ¿Ya? Quiere decir que según mis cálculos, el RL debería ser mayor o igual a 250 ohmios, menor o igual a 1250, ¿no? Para garantizar que el Zener tenga un estado prendido o encendido. ¿De acuerdo? Y el IL va a variar entre 8 miliamperes hasta 40 miliamperes. ¿De acuerdo? Estaríamos respondiendo al inciso A porque claramente nos pide hallar el rango de RL y la corriente en la carga, que harán que el Zener se prenda, ¿no? Inciso B,
hallar el valor nominal máximo de la potencia del seno. Está pidiendo potencia Zener máxima. Pues para hallar la potencia Zener máximo, en el voltaje no podemos usar un valor diferente al voltaje Zener, ¿no? Es lo único que tenemos. Pero sí en la corriente, ¿no? Tendríamos que usar la corriente Zener máximo, que vale 32. Por lo tanto, la potencia Zener máxima va a ser igual a 320 milivatios. ¿De acuerdo? Ahora, hagamos la prueba, ¿no? Por ahí este resultado no es correcto, por ahí nos hemos equivocado, etcétera. Vamos a hacer una pequeña prueba. Esta prueba no es recomendable que lo hagan cada vez, ¿no? Por ser el primer ejemplo, lo vamos a realizar. ¿Ya? Para esto me voy a dar un valor de RL menor al inferior que he obtenido. Por ejemplo, yo me daré un valor de RL de 150 ohms, ¿no? Que cumple, ¿no? Es menor, ¿ya? Entonces, realizo mis operaciones rápidamente. K. Y acá me estoy dando el valor de esta RL, ¿no? 150. Mi BI es 50 voltios. Y acá tengo mi BL o mi B sub 0. Acá el voltaje Zener, ¿no? Que vale 10 voltios, etc. Y tengo mi Zener max, mi corriente. Ahora, este caso ya no es BI fijo, RL variable, ¿no? Pasa a ser el primer caso que hemos visto. BI fijo, RL fijo. ¿Por qué razón? Porque le estoy dando un valor concreto a la carga. He decidido darle un valor de 150 ohms. ¿Ya? ¿Cómo procedo? Como se procede en el primer caso, ¿no? Acá marcamos X y hallamos rápidamente el voltaje de X que sería 50 por 150 sobre un K más 150. Y eso espero que me dé menos de 10 voltios, si es que he hecho bien, ¿no? Rápidamente calculamos, vamos a la calculadora y veamos, debería darnos menos, ¿no? Si es que hemos hecho bien, dividido entre 1105, me da 6 punto algo, 6.5, etc. Por lo tanto, CNO, ¿correcto? Hasta el momento está bien. Pueden darse valores más cercanos al límite, etcétera, cualquier valor, la idea es que sea menor, no debería cumplir. Luego, nos daremos un valor que está dentro del rango, ¿sí? Por ejemplo, RL 800 ohms, nos daremos, ¿sí? Acá, ¿qué es lo que debo verificar? Debo verificar que el diodo se prenda y además que el diodo esté trabajando sin dañarse, ¿ya? Para eso tenemos que hallar o la potencia o la corriente Zener máximo. De esa manera nos vamos a dar cuenta que el diodo está trabajando sin problema, ¿ya? Directamente hacemos el voltaje de XY. En este caso sería 50 por 800 sobre 1800. Esto espero que me dé más de 10 voltios, ¿ya? A ver, veamos, hay algunos mensajes. Ya, muy bien. Supongo que Juan Gabriel nos envió el resultado para el segundo caso, ¿correcto? ¿Podrías confirmar, Juan Gabriel? Si los 22 ya.
Vamos a confiar en sus resultados para ganar tiempo, 22.22. Por lo tanto, Zener debería estar prendido. ¿De acuerdo? Ahora, para ver que el Zener no se dañe, tengo que hallar mis corrientes, ¿no? Rápidamente, ¿cómo hacemos eso? Yo sé que IRS, en este caso, ya no hay máximos mínimos, ¿no? Va a ser directamente Zener más IL, ¿no? Observen que en IL ya no le he puesto mínimo, ya no le he puesto máximo. ¿Por qué razón? Porque estamos en el primer caso, ¿no? Al darle un valor concreto ya cambiamos de caso. IRS, como el diodo Zener está prendido, no va a cambiar, ¿no? IRS es 40 miliamperes, ¿no? Eso lo hemos obtenido hace rato. Y Zener desconocemos. IL podemos hallar, ¿no? IL lo vamos a obtener como 10 voltios sobre 150, ¿no? Ya. Y de ahí despejan y Zener. ¿Ya? Entonces, si hacemos esto, yo espero que el valor de esta corriente sea ¿Y que no menor sería a... sobre 800? ¿Perdón? Sobre 800 no sería. 10 sobre 800, el IL, en el caso donde el Zener está prendido. Ah, sí, sí, tienes mucha razón, perdón. He visto el circuito de arriba. Sí, sí, perdón, error mío. Estamos en el segundo caso, no estamos en el primero. Gracias. Revisemos, IRS está bien. Y Zener es la variable. Y IL, obviamente ya no hemos dibujado el circuito y eso me ha creado la confusión, ¿no? Nuestra carga es 800. Sí, correcto, tienes razón. Calculando, despejando, ¿cuánto le sale Zener para este caso, por favor? 39,98 miliamperes. 29. 39,98. Ah, ya. 39.98. Pero veamos cuánto era nuestro Zener máximo. No, acá hay algún problema. A ver, vuelvo a hacer. Debería darte menor a 32. Porque la resistencia que hemos elegido es 800, está dentro del rango. Debería aprenderlo y además debería trabajar el diodo sin ningún problema. A ver, vuelvan a verificar. Acá hay un resultado 27.5, 27.2. A ver, verifíquenlo. Ese es más adecuado para este caso. 27 punto A. ¿Ya? ¿Me confirmas el que me dijo 39 para ver si se equivocó en alguna parte? Ya. La Sí, mayoría, que sale 27, ya, está bien, 27.5. gracias. Entonces con esto confirmamos que el diodo se prende y además el diodo está trabajando de manera correcta, sin ningún peligro, sin ningún riesgo. ¿Verdad? Ahora, último caso. Último caso, nos damos un valor fuera de nuestro rango, ¿no? Podemos darnos 2K o el valor que quieran. RL 2K, ¿no? Con esto, hallamos nuestro voltaje en los nodos X y Y para ver si está prendido. Sería 50 por 2K sobre 3K directamente, ¿no? Porque nuestro RS es un K, sí. Esto debería darme más de 10 voltios, con seguridad que lo va a hacer. Alguien podría calcular e indicarnos, por favor, el resultado. A ver, vamos a calcular, ya, 33 puntos. Cumple. Entonces, mi primera conclusión, obviamente, va a ser Zenerón, ¿no? Pero reviso, ya está fuera de rango, el Zener no debería estar prendido. Entonces, hay algún detalle más que hay que considerar. Entonces, esto lo dejamos por un momento en suspenso y calculamos la corriente Zener. ¿Ya? Veamos, usamos la misma ecuación. IRS igual a ICN más IL. Esto es 40 miliamperes. ICN es lo que estoy buscando. Y el IL en este caso va a valer 10 sobre
el RL que hemos elegido, 2K, ¿no? Y yo espero que hemos hecho bien, que este valor del Zener sea mucho mayor, o sea mayor que 32 miliamperes. ¿Podrían calcular, por favor? Y así tenemos el resultado de la última prueba. 35.000. Conclusión, Zener no va a trabajar, ¿no? Zener se daña. O no trabaja, se quema, etcétera. Pueden poner cualquier comentario. De esta manera verificamos que el diseño que hemos hecho cumple a cabalidad el requisito, ¿no? Solo ese rango va a mantener al Zener prendido y posibles rangos que aparentemente lo prenden no van a hacer que trabaje porque el Zener se va a dañar, porque va a estar fuera de rango en sus valores máximos de potencia o corriente. ¿De acuerdo? No sé si tienen una pregunta sobre este segundo caso. Espero que esté claro. ¿Qué dice? No siempre. Si en el problema te lo indica, usas ese, pero si no te indica, usas cero. ¿De acuerdo? Vamos a buscar algún problema en el cual no sea cero, pero en el problema va a estar especificado. ¿Ya? O te pueden decir, usa este diodo con estos datos, ¿no? Y tener mínimo 10 milis, o 12 milis, o 2 milis, depende. Pero si en ninguna parte te lo dan, nosotros lo usamos como cero. ¿De acuerdo? Pero respondiendo a tu pregunta, no siempre es cero. Depende del problema. Ya, tenía algunos avisos. ¿De dónde sale 27 el resultado? Veamos algún 27. Ah, ya, supongo que te refieres a la prueba número 2, ¿no? Cuando hemos supuesto nosotros que le vamos a dar al RL 800 ohms. Entonces ahí el BXY sale 22. Como es mayor de 10, Zener prendido. Ahora averiguamos la corriente Zener. El IRS ya lo tienes, es 40 milis. El IL, ¿cómo lo vas a calcular? El voltaje que está en esa carga, que es 10, porque el Zener está prendido, dividido entre el valor de la carga, que en este caso le estamos dando 800. Haciendo operaciones, algunos compañeros sacó 27, podrías verificar, ¿ya? Y si no sale, haznos notar, porque yo estoy confiando en sus cálculos, ¿ya? 39. Edwin Guarachía, ¿qué valor te refieres, Edwin? A ver, Al valor del caso 2 Inge, sale ya, 39,98, sale el resultado. seguro. A ver, vuelvan a verificar, por favor, porque algunos indican 27 y otros 39. Entonces, alguno debe estar cometiendo algún error. Se debe estar olvidando el que es 40 por 10 a la menos 3 Inge. Puede ser ese error. Ah, es probable. ¿Cómo se llaman? A ver. No te olvides de las unidades, mm, Edwin. A ver, considera que son 40 milis, haz las operaciones. Ah, Y sí, Inge, mientras, equivocado. ya. No, está bien, no te Sí. preocupes. Hasta yo me he equivocado. Eso es probable y aceptable, ¿ya? La idea es que se entienda. Como les decía, tengo unos avisitos comerciales, como yo los suelo llamar. Hay algunas personas que me han contactado el día de ayer, ¿ya? Como ayer habíamos quedado nuestra evaluación el 8, porque eso ha sido en base a un procedimiento, ¿no? Y así está la persona que ayer me habló, o las personas que me hablaron, vamos a dar chance. Pero si no, quiere decir que ni le interesa y solamente hace el reclamo y mantenemos nuestra fecha. A ver, veamos cómo se llamaba esta persona. ¿Podría escribir por el chat el que me hizo la solicitud, por favor? Ahorita estoy buscando el mensaje. Acá está.
Si no está en la clase, pues no le damos ni opción. Pues quiere decir que solo reclama y no le interesa. Ah, ya, perdón, acá está. Jordan Carvalho Zuripo. Ya, por lo menos está en la clase, ¿no? Él y algunos de sus compañeros plantea que les han programado otro examen el mismo día, ¿ya? En teoría, las materias del mismo semestre no deberían chocar, siempre y cuando sean del mismo semestre, ¿ya? ¿Por qué? Porque están diseñadas para que no choquen, ¿no? Y lo correcto es que cada uno avance al mismo nivel, ¿no? Pero sabemos que la realidad es otra. No siempre se puede avanzar con todas las materias del mismo semestre, ¿no? A veces arrastramos una, a veces adelantamos otra. Es una realidad que tengamos materias mezcladas y eso les debe pasar un 80-85%. Yo no le dije ya, le dije voy a plantear al curso, ¿no? Porque ustedes ya han decidido y obviamente les voy a plantear a ustedes. Si se puede bien, si no, ni modo, ¿no? No podemos solucionar todos los problemas. Entonces, en este sentido, yo les planteo a los que asisten, ¿no? Porque son los que participan, son los interesados. Si bien tengo inscritos 230, participan 110, 120. Esas son las personas que realmente les interesa la asignatura. Y también estaba averiguando en la universidad, iba a ser como en la opción presencial, ¿no? No es que en ese rango te van a pedir que llenes el sistema y que esté la nota. Puedes llenar la nota incluso al final del semestre. Entonces, en este sentido, y para que tengan más chance de estudiar, y para evitar más problemas, les planteo mover el examen una semana, es decir, hasta el siguiente lunes, pero siempre y cuando estén de acuerdo. No sé qué dicen, así solucionamos el problema de este muchacho o este grupo de muchachos. Y es que lo que quiero evitar es estar tomando a uno, otro, lo cual me parece primero eh, injusto, ¿ya? Porque no voy a tomar el mismo examen, por lógica, ¿no? Luego sería faltar el respeto a lo que ya hemos elegido, ¿no? Hemos hecho una encuesta y todo el trabajito, etcétera, y estaríamos alegremente moviendo. Por eso, si están de acuerdo, yo lo muevo, no tengo ningún problema. Ya. Veamos mejor quién tiene alguna oposición de moverlo. La mayoría veo que sí quiere, pero de repente hay que ver si alguien tuviese un problema el día. ¿Qué fecha va a ser? A ver, agarremos el calendario. Sería el 15. ¿Alguien tuviese alguna dificultad el 15? Ingeniero, y si en vez de retrasar el examen, lo adelantamos a la fecha que tenía propuesta el viernes, este viernes? O sea, veamos, si se puede coordinar bien, si no, lo vamos a mantener el lunes. Si va a ser mucha dificultad coordinar, ¿ya? No, el temario va a ser hasta CENER, como les he dicho, ¿ya? Solo por esta vez lo voy a mover y además es que a mí también me va a tomar más tiempo elaborar el examen. No se olviden que es una modalidad virtual, ¿no? No es la misma que... O sea, vamos a continuar avanzando, pero el contenido lo mantenemos hasta CENER. Entonces piénsenlo y el que se opone, escriba. Y si no, asumimos que todos están de acuerdo. ¿Ya? Bien, es el que tuviese alguna dificultad, por favor, escribe en el chat. Solo los que tuviesen dificultad. Los que no, se asume que están de acuerdo. Y a ver, demos chance. Nadie se está oponiendo. A ver, veamos el chat. Entonces eso quiere decir que todos están de acuerdo. No, no me gusta eso de que yo imponga. Siempre me gusta ser justo y democrático. ¿Ya? Por eso yo le dije a Jordan, creo. Si aceptan bien, si no, ni modo, el lunes se queda. ¿De acuerdo? Entonces si hay mucho lío de moverlo, entonces lo mantenemos. Escojo el lunes de la siguiente semana, que algunos aún no decidieron. Entonces eso va a estar complicado. Si hay esa posibilidad, pues mejor tal vez sea mantenerlo. Por ejemplo, Aarón dice el 8. Que como ya hemos decidido, basta que uno tenga problemas, no podemos moverlo, ese es el detalle.
Claro, no debería haber problema mientras en el horario de clase, porque el choque debería ser eventual en algún caso. Pero lo legal es que no haya choques. Entonces podemos disponer de las horas que tenemos asignadas, pienso yo. Claro, el examen va a ser en el horario, ¿no? No va a ser en otro horario. Ya me gustaría cerrar este caso hoy, así para ya no estar con este asunto. ¿Qué dicen? Así también le damos una mano a su amigo, debe ser de su carrera, no sé, alguna vez tal vez ustedes van a estar en esa situación. Ya, entonces estaríamos quedando el 15. Ya, espero que nadie tenga dificultades y nadie tenga problemas. Del 15 ya no se mueve, por favor. La siguiente para el segundo parcial, si alguien tiene dificultades, tiene que hablar cuando estemos fijando, no después, ¿ya? Por favor. Entonces, a partir del segundo parcial, no movemos lo que todos vamos a elegir. Por ser la primera vez, vamos a dar esa posibilidad. Entonces, movemos la fecha al 15, ¿de acuerdo? Y de ahí no se mueve más, aunque llueva, hay un terremoto, lo que sea, no se mueve más, por favor. Ya anótense. Contenido se mantiene hasta el CENER y la fecha del examen el 15 de julio. ¿De acuerdo? Entonces, por hoy quedamos acá, muchachos. Nos vemos en laboratorio el jueves con los que corresponde y en teoría el día viernes. Ya no se olviden de la práctica, es hasta mañana. Por favor, entréguenlo. Para mí es muy importante esa práctica. Y su letra que esté clarita, que se entienda, por favor. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, Inge.